se calcula, que tiene que ver directamente como definición, como el valor que nosotros vamos a obtener, que podemos obtener al momento de vender un activo, cuando nosotros queramos finiquitar, por así decirlo, el proyecto. O sea, si nos dan, por ejemplo, que la evaluación del proyecto es a 10 años, es el valor que nos van a dar de los activos al año 10, ¿sí? Es súper simple. O sea, nosotros finiquitamos el proyecto en ese periodo y el valor que se nos va a incluir, ¿sí? Nosotros tenemos tres formas de calcular, ¿ya? Siempre, o la gran mayoría de las veces, los ejercicios les van a decir con qué método ocuparlo, y si no, la verdad se les debería decir con qué método deberían trabajar, ¿ya? Uno de los más, la verdad, como de los más comunes es el primero y el segundo, que es el contable y el comercial, pero el económico también se los podrían preguntar y también, bueno, ahí lo vamos a ver, ¿sí? Pero, como les decía, los dos primeros son como los más comunes. Vamos a empezar con la primera pregunta. Ahí, bueno, cualquier cosa en internet, ahí vamos resolviendo. Si nos quedamos cortos de tiempo para la pregunta 2, ahí los puedo dejar como pendientes, me mandan el desarrollo, si es que alcanzamos a explicarlo bien, y ahí puedo preguntar al profe si les puedo poner alguna décima o algo así. Si no, de igual forma les voy a subir la pauta para que lo puedan completar ustedes estudiando. Ya, entonces, primera pregunta. En la evaluación de un proyecto para prestar servicio de mantenimiento se estima necesario invertir 260.000 en máquinas A, 140 en máquinas B. Mientras que la duración estimada de 12 años, las células deben reemplazarse cada 6. Y todas las máquinas se empiezan en 10. Las máquinas A pueden venderse en 30.000 al pedir a su vida útil real. La única información de mercado para las máquinas tipo B es con 8 años de antigüedad, otras construido en 20 meses. La empresa deberá construir instalaciones por un precio de 60 que tiene posibilidad de apreciarse. Al cabo de 10 años, podrían ser transformadas y vendidas en 70% de lo que costaron. Para realizar el proyecto se deberán invertir 22.000 en cada capital de trabajo, la tasa de impuesto a la utilidad es 17%, la tasa de retorno exigida 7 a 12%, y se tendría 150. Y la tasa de entonces, nos piden calcular el valor de desecho por método contable, el valor de desecho por método comercial y el valor de desecho por método económico, ¿sí? Entonces, acá, por método contable, nosotros vamos a decir que es la suma, le vamos a explicar, de los valores libres, ¿sí? La suma de los valores libres. Por método, entonces, consulta. ¿Vieron de casualidad estos conceptos en clase o no tienen ningún tipo de conocimiento de lo que estamos haciendo en las clases que tuvieron que haber sido esta semana? Sí, lo mismo. Ya, buenísimo. Entonces, como les decía, para calcular el valor de desecho por método contable es la suma de los valores libres. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Primero vamos a anotar los datos. Tenemos la tasa de impuesto del 17%. Luego tenemos la tasa de retorno, que es nuestro R, tasa de retorno del 12. Tenemos ingresos anuales por 150.000. Ahí les recuerdo, separadores de miles para que se quede ordenado y para que no después visualmente puedan verlo más fácil. Y los costos anuales, al final es la suma de esto que está acá. Esto que está acá. ¿Sí? 50.000. Ya, hasta ahí ninguna duda, ¿cierto? Solamente son datos. Y los 50.000 los sacamos de la suma de toda esta tabla de costos. ¿Ya? Entonces, primero la A. Nosotros, para calcular el valor de desecho por método contable, como les dije, es la suma de los valores libres,
¿ya? En este caso necesitamos los valores libros a el año 10, ¿sí? Porque esa es como al final la depreciación, digamos, o la evaluación de este proyecto. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener. Y esta tabla es genérica, ¿sí? Siempre es genérica y obviamente va a ir dependiendo de cuántos periodos vamos a necesitar de los datos que nos vayan dando. Pero siempre vamos a tener en esta tabla de activos, vamos a tener activos, luego vamos a tener inversión, o sea, cuánto es lo que costó cada uno. Inversión. ¿Sí? Luego, una vida útil contable. Vida útil contable. Una vida útil real. Y vamos a tener una depreciación comercial. Y una depreciación contable. ¿Sí? Entonces, primero tenemos máquinas tipo A. Vamos a tener máquinas tipo B. Y además nos dan instalaciones. Sí, esos son los activos que tenemos, ¿sí? Que son los que aparecen acá, que lo leímos al principio. Entonces tenemos que en máquinas del tipo A se invierte, bueno, y vamos a tener también un total, importante. Total. Entonces, en máquinas del tipo A la inversión es de 270.000, ¿sí? En máquinas del tipo B vamos a tener inversiones por 140 y en máquinas tipo C, perdón, y en instalaciones de 160, ¿sí? Recordemos, acá se va a ver de miles y vamos a tener un total, una inversión total en activos de 570.000, ¿sí? Hasta ahí no creo que haya mucha dificultad, ¿sí? Lo único que hemos hecho es pasar datos de el enunciado a la tabla, ¿sí? Luego nos dice vida útil contable. Si venimos acá, tenemos dice, mientras que las primeras tienen una duración estimada de 12 años, las segundas deben reemplazarse cada 6. Todas las máquinas se deprecian en 10 años. Cuando nos dan el dato de depreciación, nosotros hablamos de la vida útil contable, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que la máquina del tipo A tiene una vida útil contable de 10 años, la máquina del tipo B tiene una vida útil de 10 años también, ¿sí? Porque es lo que dice acá, todas las máquinas se deprecian en 10 años. Por otro lado, la vida útil real es cada cuánto yo tengo que reemplazar la máquina o cuánto es la duración real, valga la redundancia, de la máquina. Por lo tanto, acá tenemos que, mientras las primeras, o sea, la máquina tiene una duración estimada de 12 años, ahí tenemos la vida útil real, las segundas deben reemplazarse cada 6. O sea, la vida útil real de la máquina B es de 6 años. ¿Sí? Y luego dice que la única información de mercado, la empresa... Acá está. La empresa deberá construir instalaciones que tienen posibilidad de depreciarse en 40 años. ¿Ya? Es la única información que nos da, por lo tanto, acá tenemos que la vida útil contable es de 40 años. ¿Sí? Como una instalación nunca se va como a reemplazar, por así decirlo, por lo tanto tiene como vida real como infinita, entre comillas. ¿Sí? No, aquí no se le coloca ningún tipo de dato. Entonces, ahora vamos a empezar con los cálculos, ¿sí? Entonces, tenemos depreciación comercial, depreciación contable y vamos a tener, vamos a volver a nuestro enunciado y vamos a ver qué otros datos nos dan. Entonces nos dice, las máquinas tipo A pueden venderse en 30.000 al término de su vida útil real. ¿Qué significa eso? Que al año 12 nosotros vamos a poder vender la máquina del tipo A en 30.000. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar de otros conceptos que vamos a hablar del valor libro y vamos a hablar del valor venta, ¿sí? Entonces, nosotros, valor venta,
nos dice que el valor venta, o a cuánto se puede vender la máquina A, al término de su vida útil real es de 30 lucas. Entonces nosotros vamos a ir a nuestro valor venta del año 12 y vamos a saber que nuestra máquina A la podemos vender en 30.000. ¿Sí? Porque es el dato que nos dan. Luego, ¿qué otro dato nos dan? La única información de mercado, ese es otro tip, ¿sí? O sea, otro punto que hay que destacar. La única información del mercado para las máquinas del tipo B es que con 8 años de antigüedad, otras se han vendido en 20.000. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el valor venta al año 8 de las máquinas tipo B es de 20.000, que es la información del mercado, que también sale ahí. Que es de 20.000. ¿Sí? ¿Y qué más nos dice? La empresa va a construir instalaciones por un costo de 160, ya lo notamos, que tienen posibilidad de depreciarse en 40 años y al cabo de 10 años se estima que podrían ser desarmadas y vendidas en al 70% de lo que costaron. Entonces ahí vamos a tener que el valor venta al año 10 de las instalaciones va a ser lo que costaron por 0,7. Ahí tenemos 112.000. ¿Sí? Para que sea ordenado, vamos a poner formato tabla con borde. ¿Sí? Y esto lo vamos a poner todo negrito. Sí, hasta ahora esos son los datos que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener el valor venta al año 6, el valor libro al año 6, y aquí vamos a tener un valor libro al año 10. ¿Sí? Nosotros, para calcular el valor de desecho, bajo este método tenemos que encontrar los valores libres del año 10. Estos tres valores que están acá los necesitamos encontrar porque el total que encontremos acá va a ser el valor de desecho de nuestros activos, ¿sí? Que es lo que nos están preguntando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a... Denme un segundo. Ya, ahí sí. Un segundo. Ya. Entonces, vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, para saber estos valores, tenemos que saber estos valores que están acá, que son los de depreciación comercial y depreciación contable. Entonces, nosotros, para saber cuánto es la depreciación comercial, vamos a tener que la fórmula, por así decirlo, de depreciación comercial es el valor de la inversión. En este caso, la depreciación comercial va a ser el valor de la inversión va a ser el valor de la inversión menos el valor venta el año 12, y esto lo vamos a dividir en 12, lo vamos a dividir en 12. Y vamos a tener cuánto se deprecia por periodo, ¿sí? Ray, ¿por cuál lo restaste, perdón? Por el valor venta. Al final, no, o sea, porque al final nosotros estamos haciendo la fórmula al revés, digamos, ¿sí? En este caso lo que nosotros dijimos fue depreciación comercial, dijimos, es igual a inversión menos valor venta partido el n del valor venta, ¿sí? Eso fue lo que hicimos. Un segundo, para que se entienda. Entonces, si nosotros hacemos
nosotros, ¿cómo se llama? Movemos la fórmula un poquito, vamos a tener que vamos a tener n por dep vamos a tener que la inversión menos el n por dep va a ser igual al valor venta. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando queramos saber el valor venta de un periodo, vamos a utilizar esta fórmula que acabamos de anotar acá. Entonces, ahora se va a entender un poquito. Cuando nosotros queramos calcular, por ejemplo, de esta máquina, el valor venta al año 10, nosotros vamos a decir que es la inversión menos 10, que es el periodo al cual estamos evaluándolo, por la depreciación comercial. ¿Sí? Valor venta tiene que ver con lo que es la depreciación comercial. Y vamos a tener 70.000. O sea, el valor que nosotros vamos a poder vender la máquina del tipo A al periodo 10 va a ser de 70 lucas. ¿Sí? Eso es más o menos la explicación. Esta es la fórmula genérica y nosotros para calcular la depreciación comercial en un principio utilizamos esta que al final es mover un poco la fórmula para poder despejar ese valor. ¿Sí? Aquí voy a poner en rojito los valores que nosotros vamos calculando y en negro voy a dejar los valores que nos da el enunciado, ¿sí? Para que se entienda. Entonces, acá en depreciación comercial de la máquina del tipo B podemos hacer algo similar, ¿sí? Entonces diremos que la depreciación comercial de la máquina del tipo B va a ser la inversión menos el valor venta, pero ahora en este caso lo tenemos del año 8, por lo tanto lo vamos a dividir en 8. ¿Sí? Y vamos a tener que la depreciación comercial de la máquina del tipo B es de 15.000. Y con eso podemos calcular el valor venta del periodo 10. ¿Cómo lo vamos a calcular? Tenemos que este va a ser la inversión menos 10 por la depreciación comercial. Chuta. Un segundo. Ya. Ya sé qué pasó acá. Nosotros nos dicen que las máquinas del tipo B tienen una vida útil real de 6 años y cada 6 años nosotros la tenemos que cambiar. Por lo tanto, al año 10 vamos a tener una nueva máquina y esa nueva máquina va a tener solamente 4 años. Entonces va a ser esto menos 4 por la versión comercial. Y vamos a tener que el valor de venta va a ser de 80.000. ¿Se entendió esa parte? ¿O lo explico o no? Dale de nuevo, por favor. Ya. Nosotros tenemos que según lo que sale en el enunciado, tenemos que las máquinas tipo B deben reemplazarse cada 6 años. Nosotros estamos calculando el valor venta al año 10. Entonces, nosotros sabemos que del periodo 0 o del periodo 1, da lo mismo, al periodo 6 vamos a tener una máquina y en el periodo 6 vamos a hacer el cambio. Por lo tanto, al año 10 de evaluación del proyecto vamos a estar trabajando con una segunda máquina del tipo B que va a tener 4 años de vida. Y esa máquina es la que vamos a vender. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Vale. Entonces, vamos a seguir. Entonces tenemos el valor venta, el periodo 10 y las depreciaciones comerciales. Entonces, ahora vamos a calcular las depreciaciones contables, que ese es bastante simple y la depreciación contable básicamente tiene que ver con la inversión dividido la vida útil contable. Entonces, contablemente hablando, esta máquina se va a depreciar 27 lucas por periodo. ¿Sí? Y lo mismo, vamos a tener acá 140 dividido en 10. Y por acá vamos a tener este dividido en este, 4.000. ¿Sí? Y esto vamos a tener esto y tenemos
45.000. ¿Sí? ¿Por qué calculamos la depreciación contable? Porque al final con la depreciación contable nosotros vamos a poder saber los valores libres, ¿sí? Los valores libres de esos periodos. Entonces, aquí, bueno, nosotros podemos calcular, por ejemplo, el valor venta y el valor libre de la máquina tipo B. Entonces vamos a decir este menos este por este. Esto como para tener más datos, ¿sí? No es necesario calcularlo para este ejercicio, pero por ejemplo sabemos que la primera máquina, la máquina del tipo B, a los 6 años hay que reemplazarla. Entonces nosotros sabemos que cuando reemplacemos la primera máquina las podemos vender en 50.000, ¿sí? Pero esta va a tener un valor libre, o sea, dentro de nuestra, como de nuestra contabilidad, por así decirlo, el valor libre tiene que ver más con lo que es la parte más contable, ¿sí? Al final tiene que ver con la inversión. Va a tener que ver con la inversión menos el N, que en este caso es 6, por la depreciación contable. Y va a tener un valor libre de 56, ¿sí? Eso, entonces, ahora lo importante, y ya lo podemos calcular, dijimos que el valor libre es la inversión menos el N por la depreciación contable, en este caso da 0, ¿sí? Luego, y esto lo vamos a correr hacia abajo, ¿sí? Pero en este caso recordemos que la máquina B ya fue reemplazada, por lo tanto al año 10 esa máquina va a tener 4 años de vida, que es lo que hablábamos en el mismo del valor venta. Entonces va a tener un valor de 84, ¿sí? Y ese de 120, por lo tanto acá vamos a tener la suma de estos tres y tenemos eso, que el valor libre de todas las máquinas a ese periodo va a ser de 204.000, ¿sí? Y esto lo vamos a subrayar. Por lo tanto, como respuesta, vamos a tener que el valor de desecho, el valor de desecho de los activos es de 204.000, ¿sí? Que es al final la suma de los valores libres al año 10, ¿sí? Rey, dime. ¿Cómo tiene el valor libre de las instalaciones? Es la inversión, es la inversión menos el periodo en el que estás, 10, por la depreciación contable. Eso en términos generales, ¿sí? Pero hay que tener ojo que al final la pillería de este ejercicio es que el tipo B, la máquina del tipo B, se cambia cada 6 años. Entonces, al año 10, tú ya vas a estar con una segunda máquina del tipo B que va a tener 4 años de vida. Ya que ahí me entró la duda, pero ya caché. Perfecto. Validación. De nada. Ya, eso es con la A. Luego, B. Tenemos que en la B nos piden el valor de desecho por método comercial, ¿ya? En el método comercial, denme un segundo, entonces nos piden el valor de desecho por método comercial, ¿sí? Para este caso debemos hacer un flujo de caja, lo vamos a mostrar ahora, que también es genérico, ¿no? Flujo de caja. ¿Por qué? Porque el valor de desecho por método comercial tiene que ver un poco con lo que es la venta de activos, ¿sí? Entonces, nosotros, la tabla que vamos a armar va a ser la siguiente: venta de activos, perdón, ahí sí, venta de activos, valor libro, vamos a tener una utilidad antes de impuestos. Esta tabla, como les dije, es genérica, así que como entre comillas apréndansela al momento de que si algún día
piden hacer este cálculo del valor de desecho, no se les vaya a olvidar, ¿sí? El impuesto, después vamos a tener una utilidad después de impuestos, y finalmente vamos a tener el libro de nuevo y vamos a tener un lujo. ¿Sí? Acá, el valor libro que está acá, perdón. El valor libro que está acá va negativo y el valor libro que está acá va positivo. ¿Sí? Esto es así porque sí, digamos, de una explicación detrás y todo, pero recuérdenlo así, ¿sí? Entonces, cuando les pidan un valor de desecho por método comercial, esta es la tabla que ustedes tienen que armar, ¿sí? Esta de acá. Entonces, vamos a ir llenando los datos y vamos haciendo los cálculos. La venta de activos, ¿qué valor va a ir acá? Es el valor venta del año 10. ¿Sí? Porque al final ese es el valor que nosotros podemos vender nuestros activos a precio de mercado. ¿Sí? Por eso son estos, ¿sí? Que es 12 y 2. Esto lo calculamos. Entonces vamos a ver que la venta de activos es cuánto vamos a recibir si nosotros vendiéramos todos nuestros activos al año 10, que es el valor venta al final. Y ahí los tenemos, los 12 y 2. Luego es, según la tabla, el valor libro, pero negativo. Y la utilidad antes de impuestos al final es la ganancia que nosotros vamos a tener. O sea, esta utilidad antes de impuestos es la ganancia que nosotros vamos a tener al momento de que vendamos nuestros activos versus el valor que tengan nuestros activos contablemente, que tiene que ver con lo que es el valor libre. Entonces vamos a tener que esto va a ser la suma de estos dos, ¿sí? Que es de 58.000. Luego el impuesto. Nosotros como vendimos activos, esto se le va a aplicar un impuesto que va a ser la utilidad antes de impuestos por, y acá siempre recuerden que los impuestos te los cobran. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es la utilidad antes de impuestos por la tasa de impuestos, pero de forma negativa. Entonces nos van a cobrar 9.860 pesos de impuestos. Después vamos a tener una utilidad después de impuestos, que es la suma de estos dos, y luego les vamos a sumar nuevamente el valor libro, pero de forma positiva. Y ahí vamos a tener un flujo de caja, que va a ser eso. Y vamos a tener esos 252 que están acá. ¿Sí? Entonces, como respuesta, vamos a tener que el valor de desecho por método comercial es de 252.140 pesos. ¿Sí? Y ahí lo resolvimos. ¿Dudas con eso? Sí, ¿no? Yo que me he acordado con lo después del utilidad de impuesto. Ya, perfecto. Voy de nuevo. Y esto. Ya estoy colgado, perdón, después de la utilidad antes de impuestos o después de impuestos. Después de impuestos, porque como que caché que copiaste y lo hice, pero no, perdón, no sé de lo que hablaba y pues no sé bien cómo por qué va. Perfecto. Tranqui, vamos de nuevo. Nosotros tenemos que la evaluación de este proyecto de a 10 años, ¿sí? Entonces, nosotros para partir necesitamos, bueno, para el primer ejemplo, para el inciso A, necesitábamos la suma de los valores libros al año 10, que ya lo tenemos, que son los 204, ¿sí? Luego, para el B, cuando nosotros lo hacemos por método comercial, al final es porque nosotros vendimos al año 10, que es donde finaliza nuestro proyecto, vendimos los activos, digamos, ¿ya? Entonces, como nosotros los vendimos, nosotros tenemos que saber a qué precio los vendimos. Y al final, por eso calculamos el valor venta al año 10 en esta tabla que está acá.
Por lo tanto, vamos a tener el valor venta de los activos de ese año y nos queda un 262.000. Entonces, nosotros vamos a vender los activos a 262 lucas. Y nosotros queremos saber, entre comillas, contablemente cuánto ganamos. Por lo tanto, nosotros a la venta de activos, a las 262 lucas que vendimos, nuestros activos le vamos a restar el valor libro que tenían estos activos, o sea, el valor contable que tenían estos activos. Y ahí podemos darnos cuenta, entre comillas, que ganamos plata al momento de venderlos, ¿sí? Según lo que teníamos nosotros en nuestra contabilidad. Con eso nos da una utilidad antes de impuestos. Nosotros a esa utilidad antes de impuestos tenemos que aplicarle el impuesto porque hicimos una venta, ¿sí? Independiente de lo que sea, nosotros toda la plata que ganamos, por así decirlo, tenemos que aplicarle el impuesto, ¿ya? Entonces ahí el impuesto siempre es negativo, digamos, porque es plata que te van a quitar y por eso lo multiplicamos. Y luego vamos a tener esa utilidad después de impuestos, que al final es la resta de la utilidad antes de impuestos con el impuesto. Y al final, nosotros para obtener el valor de desecho, tenemos que sumarle el valor libro que le restamos en un principio. Llegamos a tener cuál es el valor de desecho al momento de finiquitar el proyecto con esta maquinaria, ¿sí? Que serían esos 252.000. Ahora mismo, para serles bien sincero, no tengo bien como en mente la explicación del por qué primero se le resta y después se le suma, pero piénsenlo como que es así, ¿sí? O sea, así es la tabla bajo este método, ¿ya? Ahí si quieren, cuando les suba la ayudantía, busco bien la explicación del por qué se le resta primero y después se le suma, pero como les digo, o sea, la tabla, cuando les pregunten este método, es esa y piénsenla de esa forma, ¿sí? Vale. Ya, ok. Ya, bien, igual nos queda poco tiempo, entonces la C la voy a dejar ahí stand-by, igual les voy a subir la pauta de la C, pero es para avanzar con el siguiente ejercicio, ¿sí? Pero eso, ahí como les digo, les voy a subir la pauta de la C, ¿ya? Pero es para avanzar con la siguiente. Pero como les dije también, generalmente, la mayoría, por lo menos de los ejercicios que me ha tocado hacer a mí, cuando di el curso o cuando el semestre pasado fue ayudante, les piden generalmente o el método contable o el método comercial, ¿sí? Pero como les dije, igual les voy a subir la pauta del método económico. Entonces vamos con la pregunta 2. Denme un segundo. Ya, entonces dice, estimación de costos relevantes. Tenemos una empresa que produce pantallas LED para la fabricación de celulares, tiene una capacidad de máxima producción, con 2 turnos diarios de 16.000 pantallas al año. Al respecto, se estima que 100.000 pantallas son producidas en el turno vespertino, cuyo valor hora es del 30% superior al turno diurno. Supongo que el precio al cual venden estas es de 110 por unidad. Con respecto a la estructura de costos que sigue el proceso productivo, se tiene el siguiente detalle. Tenemos material directo, mano de obra directa y costo indirecto de fabricación. El 35% de los costos indirectos de fabricación se explica directamente por el nivel de producción, en tanto que el restante corresponde a una asignación de costos generales de fabricación como los seguros del edificio, la maquinaria, la energía o el mantenimiento. Adicionalmente, la empresa aplica un prorrateo unitario de los gastos de administración y ventas que se estiman en 15.000 por unidad. El 20% de dicho monto es un valor pagado a los vendedores por comisiones de venta. Nos preguntan, supongo que esta empresa recibe un pedido especial solo una vez para producir 5.000 pantallas a una empresa china productora de celulares. ¿Cuál es el precio mínimo al cual se deberán vender estas unidades? ¿Sí? Entonces, ahora lo que nosotros pasamos con esta pregunta es todo lo que tiene que ver con la parte más de costos y finalmente tiene que ver con eso, ese tipo de pregunta. O sea, nosotros tenemos un nivel de producción óptimo. ¿Qué pasa si nos piden un pedido extraño, digamos, o un pedido especial? Como, ¿qué va a pasar con nuestros costos directos o indirectos? ¿Sí? Básicamente eso. Entonces, lo que nos están pidiendo básicamente es determinar el precio mínimo el cual debemos vender estas unidades extra o estas unidades especiales, calculando el costo incremental de producir dicha unidad, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una producción óptima de 16.000 pantallas y ahora nos están pidiendo de una
5.000 extra, ¿sí? De un momento a otro. Entonces, ¿cuánto va a ser nuestro costo incremental por producir esta unidad? ¿Ya? Entonces, vamos con la A. En primer lugar, vamos a tener, con respecto al material directo, obviamente vamos a tener que incorporar estos 33 pesos que nos dan, porque este material afecta directamente al incremento de la producción, ¿sí? O sea, en primer lugar, lo voy a ir anotando. Con respecto al material directo, debemos incorporar los 33 pesos. Debemos incorporar los 33 pesos, ya que este ítem afecta directamente al incremento de la producción, ¿sí? Luego, con respecto a la mano de obra, por el enunciado nosotros sabemos que en turno diurno, se producen 10.000 unidades y en vespertino se producen 6.000, ¿sí? ¿Ya? Con respecto a la mano de obra, en turno diurno se producen 10.000, en vespertino se producen 6.000. Eso directamente según el enunciado, ¿ya? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de lo anterior? De lo anterior. Podemos concluir que el pedido de 5.000 unidades, que es el que nos están preguntando, digamos, se debería realizar en vespertino, ¿sí? Se debería realizar en horario vespertino, ¿sí? Porque está más cercano, digamos, a lo que es la producción real. Entonces se debería realizar en horario vespertino. De esta manera, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a saber el valor por unidad en este horario, ¿sí? Entonces vamos a tener. Un segundo. La siguiente fórmula. Lo voy a anotar como fórmula y después lo voy a anotar como el valor, digamos, para que quede más claro. Entonces vamos a tener que el valor por unidad en horario normal será 10.000 partido en 16.000. Esto por X, y X tiene que ver con este valor por unidad, por X, más 6.000 dividido 16.000 por 1,3X. Y les voy a explicar el porqué de eso.
va a ser igual a 18. ¿Sí? La fórmula que notamos acá es cuánto nos cuesta la mano de obra directa al momento de hacer la producción que nos da el enunciado. ¿Sí? Nos dicen que el primer turno hace 10.000 unidades, el segundo turno hace 6.000 y que todo eso nos cuesta 18 pesos, ¿sí? La mano de obra directa. Pero el 1,3 va directamente relacionado a que en la hora vespertina es un 30% superior, ¿sí? Eso es básicamente. Entonces nosotros aquí vamos a despejar la X y ahí lo voy a anotar nomás, que en este caso la mano, el valor por unidad en horario normal es de 16,2 pesos la unidad, ¿sí? Pero como nosotros vamos a hacer este pedido especial en horario vespertino, diremos que el valor como las unidades serán producidas en vespertino, el valor por unidad será de, acá vamos a decir 1,3 por 16,2. Será de 21,6 pesos. ¿Sí? Ahí, aquí. 21,1. ¿Sí? Ese va a ser el valor por unidad de este pedido. ¿Sí? Y eso que tiene que ver directamente con lo que es la mano de obra. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a mover un punto para abajo. Va a ser como la separación. Ya, entonces tenemos que con respecto al material directo hay que incorporar esos 33 pesos. Con respecto a la mano de obra directa, tenemos que el costo de producción por unidad será de 21,1 pesos. Y ahora tenemos que tenemos lo que es el costo indirecto de fabricación. ¿Sí? El costo directo de fabricación un segundo. Tenemos la estructura de costos. Y tenemos que un 65% de este ítem se debe a una asignación de costos que no van a variar con respecto a esta producción extraordinaria. Entonces tenemos que contar como costo relevante solo el 75% restante. ¿Sí? Entonces vamos a tener que, con respecto a costo indirecto, espérenme. Con respecto a costo indirecto, el 65% de este ítem, digamos, del costo indirecto, de este ítem, quedaría dentro de una asignación de costos que al final es la proporción, ¿sí? Que no varían, que no varía, ¿sí? Por lo tanto, el 35% restante se asumirá como costo relevante, lo cual será, y acá vamos a tener que esto va a ser los 20 pesos de costo indirecto por el 35%, y esto por unidad será de 7 pesos, ¿sí? 7 pesos por unidad. Entonces, tenemos eso. Y con eso
eso, vamos a tener nuestra tabla de costo incremental. Costo incremental va a ser lo siguiente. Vamos a tener material directo. Es de 33 pesos, dijimos que no variaba. Luego vamos a tener mano de obra, y tenemos costo indirecto. Costo indirecto. Entonces dijimos que la mano de obra por unidad será de 21,1 y el costo indirecto será de 7 pesos la unidad. Entonces vamos a tener una suma total, que va a ser la suma de estos tres, y vamos a tener que, al final vamos a tener que el mínimo valor al cual se deben vender las 5.000 unidades debe ser de 61,1 pesos por unidad. ¿Sí? Ya, yo sé que lo hice más o menos rápido, pero al final lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es ver la tabla de la estructura de costos que nos dan con lo que es la fabricación óptima. Ya nosotros nos dicen que la fabricación óptima o la capacidad máxima de producción es de 16.000 pantallas al año. ¿Ya? Entonces estos costos son estimados, digamos, o están fijos a partir de las 16.000 pantallas al año. Ahora nos están dando un pedido especial al toque nos dicen necesitamos 5.000 unidades. Entonces nos dicen, ¿a cuánto nos puedes vender esto si te pedimos 5.000 unidades al tiro? Por lo tanto, nosotros tenemos que analizar estos costos, o sea, esta estructura de costos que tiene acá, y decir, ya, yo tengo 33 pesos por material directo, 18 pesos por mano de obra directa, 20 pesos por costo indirecto de fabricación. ¿Y qué pasa con las 5.000 unidades? Entonces, tenemos que con respecto al material directo, los 33 pesos van sí o sí. ¿Por qué? Porque afecta directamente al incremento de la producción. ¿Sí? O sea, vamos a necesitar esos 33 pesos, digamos, fijos de materiales para poder hacer esta unidad. Luego, tenemos que, con respecto a la mano de obra, en turno diurno, se producen 10.000 unidades y en vespertino se producen 6.000. Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir ahí? Como necesitamos hacer 5.000 unidades de una, es más óptimo hacerlo en horario vespertino porque cumple como, está más cerca a lo de que es la producción que nos están pidiendo y a la producción que tenemos. Y vamos a poder calcular y con eso cuánto es el valor por unidad en horario normal. Y como sabemos que en horario vespertino nos cobran un 30% más, quedaría que las unidades que serán producidas en ese horario serían de 21,1 pesos por unidad. Y lo que nos dice acá es que el 35% de los costos indirectos de fabricación se explica directamente por el nivel de producción. En tanto, el restante corresponde a una asignación de costos generales de fabricación, etc. Por lo tanto, acá tenemos que, con respecto al costo indirecto, el 65% de este ítem quedaría dentro de una asignación de costos que no variarán, que es lo que nos está acá, que nos dice acá que los costos generales de fabricación, seguros del edificio, maquinaria, y el 35% tiene que ver directamente con el nivel de producción. Por lo tanto, el 35% restante se asumirá como un costo relevante, el cual será de los 20 pesos que nos dan acá, por el 35%, que tiene que ver directamente con la unidad de fábrica. ¿Sí? Y como conclusión, tomamos todo lo que calculamos, los 33 pesos de material directo, los 21 de mano de obra, los 7 de costo indirecto, y tenemos que el valor mínimo al cual podríamos vender cada unidad sería de 61 pesos, por unidad las 5.000 unidades. ¿Sí? Eso sería la A. Eso. En la B nos dice, supongo que este pedido en vez de ser 5.000 pantallas es de 8.000,
para tal efecto se requiere contratar un supervisor que le paga 3.5 pesos por pantalla producida en horario diurno, en tanto que si produce en horario vespertino dicho monto se incrementa un 30%. Si la empresa china le paga 100%, 100 pesos la unidad, ¿cuál sería el beneficio pérdida de esta situación? Acá básicamente tienen que hacer un análisis similar, ¿sí? Donde, bueno, lo voy a hacer como el resumen porque estamos cortos de tiempo, pero ahí yo les voy a subir la pauta, pero la idea es que lo puedan hacer ustedes. El material directo va a quedar igual, la mano de obra va a quedar igual, y ahí tienen que agregarle el costo del supervisor, el costo indirecto de fabricación queda igual, y ahí les va a quedar esa suma del costo incremental. Luego, como esa suma del costo incremental va a ser por unidad, lo multiplican por las unidades totales, ven cuánto les va a pagar este chino por todas las unidades, o sea, 8.000 por 100, y ven si es que quedan con un profit o quedan con una pérdida, ¿sí? Ahí es al final ingresos menos lo que les va a pagar el chino menos los costos, ¿sí? Y la C nos dice, una tercera alternativa es que esta empresa terceriza el pedido por 8.000 unidades, en este caso el costo total de hacerlo de tanto, ¿cuál escenario es más conveniente? Ahí básicamente hay que comparar la respuesta que nos da la B con la C y ver cuál conviene más, ¿sí? Pero eso, yo sé que quizá lo hicimos más rápido, pero yo les puedo subir la pauta de la ayudantía, traten de hacerlo sin la pauta y si tienen alguna duda me escriben, ¿ya? Yo ahora mismo les puedo subir la pauta de ambos ejercicios y ahí, como les dije, si tienen alguna duda, consulta, me escriben nomás y yo feliz de ayudarlo. Así que eso, si no hay una duda ahora, son libres. Sorry por los inconvenientes del principio, pero son cosas que pasan, así que eso. Estén muy bien. Chao, gracias.